vamos a hablar entonces de la tabla periódica para que puedan hacer su tarea completa. ¿Contiene grupos o familias? A ver, ¿los grupos eran las líneas verticales o las horizontales? Verticales. Las verticales, perfecto. Entonces, las verticales son los grupos o también llamados familias, cada grupo vertical. Tenemos 18 grupos en la tabla periódica y los grupos que tienen una A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A son los que se llaman grupos de elementos representativos. Entonces, solo los que usted le encuentre la letra A en el nombre, que serían los primeros 2 y los últimos 6, son elementos representativos. A estos se les han dado los números del 1A al 8A a todos los elementos representativos, que son los primeros 2 y los últimos 6. ¿Por qué se llaman elementos representativos? Porque son familias que tienen un nombre individual. Ahora, todo el bloque del centro de la tabla, todos los que están del color celeste que usted ve aquí, estos son elementos de transición, que se les designa la letra B. Si usted observa su tabla, aquí vamos a encontrar al grupo 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8, 9, 10, 11 y 12B. Estos son de transición interna. Estos no tienen un nombre específico, pero sí una característica en común. Todos son elementos metales. Entonces a estos se les asigna la letra B. Todos los grupos con la letra A son representativos y todos los grupos con la letra B son de transición. ¿Por qué son importantes los grupos representativos? O sea, todas estas que tienen la letra A son muy importantes porque, ahí vamos a ver después, tienden a trabajar con una sola valencia, con un número de oxidación específico, cuando entran a reacciones y a compuestos. Entonces, los elementos representativos no tienen que reconocerlos bastante bien. Bueno, entonces hay un sistema diferente, ¿verdad? Algunas tablas no traen la letra A ni la letra B, solo una numeración del 1 al 18. Entonces, los grupos van de izquierda a derecha, numerados del 1 al 18. Son 18 grupos en la tabla periódica. Este es un sistema más reciente, ¿verdad? Dado que los dos sistemas de números se utilizan en la actualidad, tanto el 1A y el 1B, o sea, ponerle el número por letra, también se utiliza la numeración del 1 al 18, pues la mayoría de tablas los traen. La mía al menos trae el 1A y trae el número 1 normal. Aquí este es el 3B, pero también trae el 3 normal. Entonces tienen que observar su tabla y darse cuenta cómo vienen numerados los grupos. Vale. Ambos se muestran en la tabla periódica. Dice de este texto, es del libro que estamos usando. Incluyen discusiones de los elementos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hablar. Hay dos grupos, dos periodos, ¿sí? ¿Cuál es el libro que está usando? Lo mostré desde el inicio, es Química General y Orgánica de Karen Timberlake. Este está, se los voy a compartir en PDF en Geducar, pero sí está fácil de descargar. Yo lo encontré en academia.edu. Lo tengo en PDF y lo tengo así en físico. Este es el que estamos usando. Es Química General, Orgánica y Biológica, Estructuras de la Vida. Un nombre algo largo. Solo busquen Química de Karen Timberlake. Ahí está. Entonces, este libro es el que estamos usando, es bastante didáctico, tengo otros más de química, tal vez usemos algo de Raymond Chan, pero conforme vayamos avanzando. Entonces, este libro lo descargan fácilmente en PDF. Bueno. ¿Profesora? Ajá. Disculpe, hay una compañera que estaba en la clase, pero se le apagó el teléfono. No sé si la puede ingresar a aceptar otra vez. Sí, miren, hay 6 personas en la, ¿cómo se llama? Pero miren qué hora es, ya casi son las 12, entonces no todo el tiempo puedo estar aceptando porque sí distraen y cortan el ritmo de la clase, pero bueno,
Siempre voy a buscar cuando, miren, ahorita ya entró otra persona, entonces sí, no sé si será problemas de sus dispositivos o realmente están entrando tarde. Pero voy a estar revisando constantemente, ¿ven? Pero sí traten de mantenerse en la clase. La tecnología no, a mí en la mañana se me reinició la computadora y me tuve que conectar del teléfono, Señor, entonces sí los entiendo. señor, Ajá, disculpe, ¿puede volver a aceptar, señor? Es que ahorita mi compu se me trabó y voy a volver a entrar porque aquí no puedo ver su pantalla bien. Y vale, no sé si me está escuchando. Voy a volver a entrar. vale, está bien. Dale, entonces en un minuto regreso a revisar ahí el control. Muy bien, a ver, algo que sobresale de la tabla periódica serían estas dos hileras de 14 elementos que están aquí afuera. Eso sí necesito que anote que están los elementos que son de parte del periodo 6 y del periodo 7, que se les llama lantánidos y actínidos. Entonces, estos elementos, los lantánidos, que son los primeros que inician con el lantano, y los actínidos, que inician con el actinio, es que iba a decir actino, pero no, es actinio, estas dos hileras forman parte del periodo 6 y 7. Eso ya lo habíamos hablado en la clase anterior, pero su nombre específico, se les dice tierras raras, pero tienen un nombre específico, ¿verdad? La primera hilera o este periodo es lantánidos y este es actínidos. Entonces, actíneos, para que lo recordemos, por favor. Entonces, son parte del periodo 6 y 7. Alguien que me recuerde, ¿los periodos son verticales o horizontales? Horizontales. Horizontales. Muy bien. ¿Y cuántos hay en la tabla Horizontales. periódica? 7. Muy 7 periodos. Muy bien, son los 7 periodos, porque estas dos columnas, pues imaginamos que están metidas aquí y esto se vuelve más largo. Entonces tenemos ahí los periodos. Ya ven cómo de este gran texto, pues lo podemos resumir a datos importantes, nada más. Me hizo una No, pregunta. ajá. ¿Las tierras raras dónde las podemos encontrar? ¿Solo en la minera San Rafael o en qué otra minera? Miren, pues hablando de tierras raras, hay muchos de estos que primero son sintetizados en laboratorios, no son tan naturales como estos últimos, los 115, 117 y 118. De ahí la mayoría, pues sí, no es como que vayamos a encontrar uranio en la mina San Rafael, ¿verdad? Pero sí son elementos de la Tierra bastante especiales, carísimos, por cierto, dijo el meme. Entonces, son elementos bastante extraños y difíciles de conseguir, no solo en las mineras. La mayoría de mineras se dedica más a materiales un poco más comunes como hierro, oro, plata, que a este tipo de metales extraños que son difíciles de conseguir. Imagínense cuánto puede valer un gramo de uranio si con eso se hacen bombas atómicas y un montón de cosas más. Entonces, no solo en esas mineras. La mayoría de mineras se dedica a materiales más comunes que son utilizados en las diferentes industrias. Entonces, la minera San Rafael pues es un lugar para conseguir varios metales, pero no tan extraños como estos, ¿verdad? Habría que hacer la investigación, pero no es la única minera en Guatemala, no es la única contaminando Guatemala. Vamos a ver, David Mazariegos, ahí está, ya le di a admitir. Bueno, nombres de los grupos. Cada grupo tiene su nombre si pertenece a los representativos, o sea, los que tienen la letra A. El primer grupo dice, entonces, tienen nombres especiales varios grupos, solo los representativos. Los elementos del grupo 1A. Busque el 1A, es el primer grupo de su tabla periódica. Tenemos al litio, al sodio, al potasio, al rubidio, al cesio y al francio. Esos están aquí en la primera hilera. Ojo que no tomamos en cuenta el hidrógeno. El hidrógeno no es un metal alcalino, este es un gas, es un no metal. Entonces, sin tomar en cuenta el hidrógeno, nuestro primer grupo son nombrados metales alcalinos. Coloque ahí, grupo 1 o grupo 1A son los metales alcalinos. Ahora veamos cómo son estos metales. Estos los vamos a encontrar metales brillantes y blandos que son buenos conductores del calor y la electricidad. Tienen puntos de fusión, o sea, a qué temperatura se vuelven líquidos, realmente bajos, o sea que fácilmente hierven.
los metales alcalinos reaccionan vigorosamente con el agua y forman productos blancos cuando se combinan con oxígeno. El hidrógeno ya sabemos que no es un metal alcalino, tiene propiedades muy diferentes al resto de este grupo, entonces el hidrógeno está ahí más por conveniencia y estética de la tabla. Pero bueno, a ver, hablando de estos metales alcalinos, por ejemplo, al litio lo encontramos en las baterías. Yo una vez necesitaba litio y no conseguí, entonces desarmé una batería y de ahí lo saqué, pero tengan cuidado con eso porque es muy contaminante el interior de las baterías. El sodio, por ejemplo, si han utilizado lejía o la sosa cáustica, sosa o soda cáustica, así le pueden decir, es hidróxido de sodio y con eso destapa uno los baños, pero re bien. Este compuesto pues es un polvo blanquecino o se encuentra también en solución, en forma líquida. El potasio se utiliza, con arroz blanco dijeron, no, el potasio se utiliza para la creación de dinamita, o sea, está inmerso ahí. El rubidio se utiliza para los fuegos artificiales, el cesio para los relojes, y el francio es un elemento bastante radioactivo. Entonces, cada uno de estos son metales blandos y brillantes, los alcalinos. Esas son las características. Para que sean considerados metales alcalinos, tienen que ser metales brillantes, blandos, buenos conductores del calor y la electricidad. Muy bien, ¿alguna pregunta? O si alguien está copiando, me dice para no cambiar de diapositiva tan rápido. Disculpe. Puede continuar. De Noemi. Sí, solo me estaban enviando. ¿Quién es Lady Rodríguez? Luis, le pregunto si ya está en la videoconferencia. Ya, mis gracias. Es que me costó vaya. porque tuve que instalar otra vez la aplicación. A ver, entonces antes de enviar un mensaje a otros grupos, por favor, inténtenlo lo más que puedan. Yo le doy a aceptar a todos, pero que a mí me llegue un mensaje regañándome por las personas que entran tarde al curso por X o Y razón, tampoco es justo. Yo les doy a aceptar a todos a la hora que usted entre, porque yo qué sé si está regresando por lo mismo, ¿verdad? De que tiene que volver a instalar la aplicación, etcétera. Entonces sí, pero sean pacientes, vuélvanlo a intentar, díganle a algún compañero que les haga el favor de avisar, pero no envíen mensajes porque después nos mandan a nosotros que qué está pasando, que por qué no dejamos entrar a los alumnos y no es cosa nuestra. A mí el que me llega y dice que está intentando ingresar, le doy a admitir, ¿sí? Antes de que hagan eso, por favor. Porque no dicen tuvo problemas con su equipo, dice usted no la acepta la clase y yo estoy aceptando a todos. Entonces cuidado con eso, ¿verdad? Antes de enviar un mensaje, haga todo lo posible. Y me cuenta en la clase, Miss, me tardé a ingresar por esto y yo la voy a comprender, ¿sí? Para que lo tomemos en cuenta para próximas oportunidades porque la tecnología nos facilita la vida, pero a veces también nos la complica, entonces lo entiendo. Pero dígamelo a mí en la clase, no manden mensajes porque después nos llaman la atención y no es cosa mía. Usted ingresa, le doy a aceptar, si usted no ingresa, ¿qué puedo hacer, verdad? Entonces tratemos de comprender en ese sentido. Bueno. Vamos por apenas el primer grupo, ¿sí? Creo que en cualquier momento me voy a desactivar porque se me van a ir las redes. Ah, bueno, está bien. Dejas escrito en el chat, ¿verdad? Disculpe. Sí, no tenga pena. También disculpe, también estoy teniendo problemas aquí, no miro bien su pantalla, pero es cosa mía. Y ya me volví a entrar y a salir a la llamada, pero ahorita ya más o menos está bien. Ah, bueno, para Pero corroborar si eres tú, a ver los demás, ¿sí ven la pantalla? Sí. Bien. Bien. En el caso del compañero que no puede ver la pantalla. Correcto. Muy bien, y yo que me alegro. Entonces, miren, como yo estoy grabando la clase, queda el video, entonces pueden verlo después, porque recuérdense que ya la otra semana tenemos parcial, entonces si tienen alguna dificultad, se desconectan o cualquier cosa, no pueden ver la pantalla, vean el video en YouTube que está completo y ahí siempre me graba la pantalla tal y como es. Entonces, cualquier dificultad, solo buscan ahí el canal que es con mi nombre, lista de reproducción clases 2021 y ahí van a encontrar el video de la clase, ¿sí? Entonces se facilitan bastante
cuando hay problemas así. Bueno, continuemos entonces. Ya vimos metales alcalinos, ahora vamos con la segunda columna que son metales alcalinotérreos. Los metales alcalinotérreos son el grupo 2A, que incluyen los elementos del berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, todos los que están en la segunda columna. Si usted se da cuenta, esta tabla, al estar por colores, es fácil identificarlos. Si no tiene colores su tabla, pues entonces tiene que tratar de recordar la numeración. Los metales alcalinotérreos son metales brillantes como los del grupo 1A, pero su radioactividad es relativamente menor. O sea, tienen mucha relación con los del primer grupo, pero su reactividad es menor, o sea, no reaccionan tan rápido como los otros. Espérenme, vamos a ver quién está tratando de ingresar. Ahí está. Muy bien, y para que conozcan a ver, no le escuché a la persona que está preguntando, si me puede decir. No, Miss, era un eco que estaba saliendo. ¿Nadie está hablando, Miss? Ah, bueno. Bueno, ya parece sesión espiritista, saben ni a quién estoy escuchando aquí ustedes. Entonces, los del grupo de los alcalinotérreos son metales brillantes también, pero son menos reactivos que los del grupo de los alcalinos. O sea, no hacen muchas reacciones químicas como los primeros. El berilio, si ustedes ven, son cristales, se encuentran algunos pues en forma de, todos están en forma sólida, ya sea en forma de cristal, en forma de roca o en forma de polvo, pero todos son sólidos, ¿ya? Entonces se parecen mucho a los alcalinos, pero son menos reactivos, los alcalinotérreos. En el siguiente grupo nos vamos a saltar todos estos porque estamos hablando, bueno, quiero ver si los tengo por representativos. Así. Bueno, acá los de la familia del boro, la familia del carbono, la del nitrógeno y la del oxígeno, sí son grupos importantes, son grupos con nombres comunes, con nombres específicos, pero si vamos a grupos de mayor importancia, tenemos que hablar de los halógenos. Los halógenos nos cambiamos totalmente del lado de la tabla periódica y nos vamos al grupo 17 o al grupo 7A. A estos los vamos a ver en varias reacciones químicas, son muy importantes. Entonces se encuentran del lado derecho de la tabla periódica, todos son no metales, están específicamente en el grupo 7A, o sea el 17, e incluyen elementos como el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato y el último que no lo menciona acá, que sería el telurio, porque si, el tennessine. El 117, no se considera halógeno, aunque está en el mismo grupo, porque aún ni siquiera tenemos tanta información de él, que está acá. Entonces, todavía es de los que, si usted ve los datos en la tabla, no se tienen todos, pero es sintético. Es creado en un laboratorio, no es un halógeno. El último, el 117, es sintético. Ese no es parte de los halógenos, llegan solo hasta el astato. Entonces, ¿qué característica tienen los halógenos? Los halógenos, especialmente los primeros dos, el flúor y el cloro, son enormemente reactivos. Estos reaccionan con bastante facilidad y son muy electronegativos. Ellos ganan electrones en los compuestos. Entonces, son reactivos y forman compuestos con la mayor parte de los elementos. Los halógenos pueden crear compuestos con todos los demás elementos de la tabla periódica, porque reaccionan bastante bien. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, al yodo, que es este compuesto, el astato, el bromo, el cloro, que es se mantiene más en estado gaseoso. También lo podemos encontrar en líquido. Usted ha tenido contacto con el cloro porque utiliza el hipoclorito de sodio, que es el cloro común que utilizan en las casas para blanquear o poner algo amarilla a la ropa, ¿va? Depende cómo lo usemos. Entonces, el cloro que usted usa en su casa no es cloro puro,
Si no, lo echaría y le deshace la ropa, ¿no? Entonces, se llama hipoclorito de sodio. Entonces, es un compuesto que tiene cloro en su estructura. Pero para no decir, mija, páseme la botella de hipoclorito de sodio, pues solo decimos cloro, ¿va? Entonces, pero el elemento químico como tal no es eso que tenemos en la casa. Eso es un compuesto a base de cloro. Entonces, incluso hablando de flúor, es el elemento más reactivo de la tabla periódica, el que más fácil reacciona y el que tiende a robar electrones. Si nos vamos al lado opuesto, el menos reactivo y menos electronegativo sería la palabra, es el francio. Ahí vamos a ver las propiedades periódicas. Entonces, halógenos, únicamente estos hasta el astato, grupo 17 o 7A, y son muy reactivos y forman compuestos con casi todo. Por eso son tan importantes, porque vamos a ver a los halógenos en un montón de compuestos químicos. ¿Alguna pregunta? No. Muy bien. Sí, o Continuamos. sea, el cloro puro, no, o sea, no existe como el que nosotros utilizamos en la casa, porque en los vendedores, en las farmacias básicamente venden cloro puro, pero con la explicación que usted dijo, no sé si ese es el compuesto que usted lo dijo hace ratito. A ver, yo he escuchado eso de que las personas, no sé si estaban tomando cloro que compraban en las farmacias, algo así, ¿a eso te refieres? Lo que pasa es que, miren, lo que usamos en la casa es un artículo para la higiene y la limpieza. Ese es un compuesto a base de cloro. O sea, el cloro puro sí existe, pues lo utilizamos en los laboratorios y todo eso. Pero como artículo de limpieza no es cloro puro. Y tampoco deberíamos de consumirlo, aunque nos lo vendan en las farmacias. O sea, hay que tener cuidado con qué compramos y en qué cosa creemos, especialmente con esto del coronavirus, que muchas personas empezaron a buscar remedios y tomaban cosas que les hacía daño. O sea, si usted toma el cloro puro, le va a dañar. Busquen la hoja de seguridad del cloro y van a ver ahí los problemas que le puede causar con la inhalación, con la ingestión, con el contacto con la piel. Entonces hay que tener cuidado con qué cosas compramos. Nunca nos van a vender el cloro puro, o sea, nos venden algún compuesto que lleva cloro, pero no nos lo venden puro. Eso solo en las distribuidoras de material químico. O sea que tal vez es un compuesto que lleva cloro y ellos dicen es cloro, pero no es cloro puro. Hay que ver la composición. Y más, si usted compra un medicamento y no le trae la composición química, no se lo tome, saber qué le están dando. Tiene que leer qué trae, en qué cantidad. Eso lo dicen las leyes de salubridad. Si no, eso no tiene registro sanitario y saber ni qué se está tomando. Hay que tener cuidado con eso. Muy bien. Vamos aquí a los últimos. La última columna, el último grupo, el 8A o número 18. Ahí encontramos al helio, al neón, al argón, al criptón, al xenón y radón, siempre obviando al 118 al último que no entra en esta clasificación de gases nobles. A ver, quiero que observe esto. Por ejemplo, ustedes es más común que digan, voy a comprar unas mis luces neón con un mi letrero de neón para que mi negocio se vea llamativo. Si es color anaranjado, sí tiene efectivamente un letrero de neón, pero si es de otro color, está utilizando otro gas noble. Azul si es xenón, blanco si es criptón, morado fuerte si es argón, un lila suave si es helio. Entonces se utilizan en este tipo de instrumentos que son las luces neón, ¿verdad? Que no siempre están hechas de neón, solo si son anaranjadas. Entonces, los gases nobles tienen una baja reactividad, no se mezclan con los demás elementos, ¿verdad? Por eso son nobles y rara vez se encuentran en combinación con otros elementos. Es raro encontrar un compuesto que lleve un gas noble, porque ellos no necesitan unirse con otros compuestos, otros elementos para cumplir con la regla del octeto. Ya vamos a hablar más adelante de la regla del octeto y solo les quiero decir que ellos están satisfechos con su vida y no tienen que relacionarse con otros elementos. Entonces es raro ver compuestos que lleven algún gas noble.
Entonces, anotan las características es baja reactividad y que casi no forman compuestos. Los gases nobles constituyen el grupo menos reactivo de la tabla periódica. De hecho, el xenón, que si usted se da cuenta es de los últimos, es el único gas noble que forma una amplia gama de compuestos. Solo el xenón se relaciona con otros. Y solo con elementos de elevada electronegatividad. O sea, si hablamos de elevada electronegatividad, tendría que relacionarse con un halógeno, principalmente con flúor o con cloro, con alguno de estos. Tendría que formar compuestos. Entonces, el xenón va a formar compuestos únicamente con los más electronegativos. Podría ser entonces estos dos que les mencioné, especialmente el flúor. Es dudoso que alguna vez se logren preparar compuestos químicos estables de helio o de neón. O sea, no lo necesitan. Y lo vamos a ver más adelante. Ahí va a entender por qué estos no necesitan unirse a otros y formar compuestos. Entonces, si no lo necesitan, tienden a separarse. Yo los mezclo con otros elementos para tratar de hacer un compuesto, se separan porque no necesitan estar unidos. Entonces, por eso aquí con su corona, ¿verdad? Ellos no se relacionan con el resto de la tabla. Solo el xenón, un poquito. Bien, ¿alguna duda con los gases nobles? No. Muy bien, vamos con los metales, no metales y metaloides. A ver, cuando hablamos de metales, ustedes tomen de esta escalera que se ve aquí del lado derecho, todo lo que está del lado izquierdo de esa escalera, desde acá para acá, son metales. Desde los alcalinoterrios, todos los de transición interna y los que están abajo de esa como escalinata. Todos esos son metales. Los que están sobre esta línea en zigzag son metaloides. Ni para la derecha ni para la izquierda. No son ni metales ni son no metales. Son algo intermedio. Y todos los que están después de esa escalinata, desde el carbono hasta los gases nobles, todos estos son no metales. El único que anda por ahí perdido es el hidrógeno, que también es un no metal. Es un gas, pero no es un gas noble. O sea, el hidrógeno no llega a esa categoría de gas noble, pero es un no metal también. Entonces, la línea gruesa en zigzag de la tabla periódica separa los metales de los no metales. Esta línea que usted ve acá. Excepto por el hidrógeno, que ese pobre anda por acá. Entonces, los metales están a la izquierda y los no metales a la derecha, lo que les acabo de explicar. En general, la mayor parte de los metales, pero solo vamos a ver que creo que alguien quiere ingresar. No. La mayor parte de los metales son sólidos y brillantes, como el cobre, el oro y la plata. Por eso hacemos anillos con ellos. Bueno, miren, cuando les vendan un anillo de oro, sepa que no es oro puro. Si le dieran un anillo de oro puro, esa cosa se le moldearía en el dedo, le cambiaría de forma. Entonces, la mayoría de anillos tienen otros metales, como el cobre. Y a veces tienen más metal de otro metal que propio oro. Entonces hay que tener cuidado con la joyería. Si le dicen es puro oro, mentira, porque si no ese anillo se deformaría fácilmente, porque el oro es muy maleable. A los metales puede dárseles forma de alambres, porque son dúctiles o maleables. Pueden martillarse en forma de hojas planas, ahí entra lo de maleables, por eso podemos hacer espadas de algún metal. O láminas de metal, por ejemplo, la lámina de nuestras casas es una aleación, si no estoy mal es latón. Entonces, no, más como las láminas de los portones, esos son de metal. Entonces, se puede dar forma de alambres cuando son dúctiles, se les puede martillar en hojas planas cuando son maleables. Los metales son buenos conductores del calor y la electricidad. A ver, aquí entran todas esas carreras. A ver, los de electricidad. ¿Qué metales se utilizan en los cables, en el cableado eléctrico? El cobre. El cobre principal.
Muy bien, aunque si no estoy mal, ustedes me corrigen, ahora se está usando mucho la fibra óptica, no sé si es así, Pero no sirve, pero no en todo, ¿verdad? no, porque si uno al momento de hacer más que todas las conexiones y la corriente no llega, No me dejes con la duda. A ver, entonces el mejor alambre siempre va a ser el de cobre. A ver, ¿dónde me está? está llegando la señal, perdone. Ah, no tengas pena. No voy a dormir pensando en qué seguía. Entonces usamos alambres de cobre para la electricidad, muy bien. Todos los metales tienden a la corriente eléctrica, pero no voy a hacer alambres de oro o de plata, Jesús, eso saldría demasiado caro. Entonces el cobre es un metal no tan caro, fácil de acceder a él y que tenemos en grandes cantidades. Entonces, pues por eso podemos utilizar ese alambrado. Incluso si usted ha sido curioso y abre algunas de los objetos eléctricos en su casa, van a encontrar alambres de cobre adentro. Vamos a ver si logramos realizar un experimento que va a ser con frutas y alambres de cobre y transmiten también la electricidad que podemos encender una bombilla LED con un par de limones, alambres de cobre y zinc y a cualquier otro metal. Vamos a ver si lo logramos hacer. Entonces, conductores del calor. A ver, para los que han cocinado alguna vez, si usted utiliza un cucharón de plástico, incluso lo puede olvidar dentro de la olla, que si mucho, pues se le derrite una parte con la orilla de la olla, pero lo vuelve a agarrar y no se quema. Pero si usted deja olvidado un cucharón de metal o de aluminio adentro de la olla y luego solo va a agarrarlo para mover, ¿qué va a pasar? Se va a quemar. Vamos. Se quema Va a quemar. Se se chamusca. quema, se chamusca los dedos, sí, se va a quemar, porque transmiten también el calor que toda la estructura lo distribuye. Y tocamos eso, y para qué les cuento, a mí me pasó con una olla, con un agarrador de metal, la dejé y vine yo y solo la agarré. Entonces, ¿para qué les cuento? Pasé con esa marca en los dedos mucho tiempo. Entonces, eso es porque ellos conducen el calor bastante bien y la electricidad también. Entonces, por lo general, los metales se funden a temperaturas más altas que los no metales. Para poder fundir un metal a estado líquido y darle la forma con algún molde, tiene que usarse altas temperaturas, en cuanto que muchos de los no metales no necesitan tanta temperatura para fundirse. A ver, los metales con menor punto de fusión van a ser el mercurio. El mercurio normalmente está en estado líquido. Eso es porque su punto de fusión es demasiado bajo. El mercurio con 20 grados centígrados o menos ya está en estado líquido. Es más, se expande con el calor, por eso lo usamos en los termómetros. Hay más calor, se expande el mercurio y nos marca la temperatura. Otro metal que tiene un punto de fusión muy bajo es el galio. El galio lo encontramos por acá cerca de los anfóteros, de los no metales, de los metaloides, perdón. Acá el galio, usted se pone un cubito de galio en la mano y se le derrite con el calor de su mano, porque su punto de fusión está como por los 30 grados y nosotros nos mantenemos a 37, 36, se derrite. Entonces, los diferentes metales tienden a ser brillantes, conducen la electricidad, se les puede dar forma y se funden a temperaturas altas, a excepción del mercurio y el galio. De ahí todos pues necesitan una gran temperatura, especialmente el hierro, ¿verdad? Para poder darles forma. Ay, Dios. Bueno, todos los metales son sólidos, eso ya lo vimos, a temperatura ambiente, a excepción de estos últimos dos. Entonces, todos los metales son del lado izquierdo de nuestra tabla de esta línea en zigzag. ¿A quiénes encontramos del lado derecho de esa línea en zigzag? Pues a los no metales. Todos los que están después de esa línea son los no metales. Estos no son elementos brillantes, no son dúctiles, o sea que no los podemos armar cables con ellos. Nunca van a ver un cable hecho de carbono, no se puede. Tampoco son maleables, o sea que no podemos darles la forma de hojas planas al martillarlos. Usted puede pasar toda su vida martillando un pedazo de carbón que no va a lograr darle forma de hoja.
Vamos a aceptar a alguien. Ahí está. Muy bien. Y con frecuencia son malos conductores del calor y la electricidad. Todo lo contrario de los metales. Entonces ellos ni conducen el calor ni la electricidad. Por lo general tiene puntos de fusión muy bajos. O sea que un poco de temperatura y ya los vuelvo líquidos. Y baja densidad. No son muy pesados estos no metales. Algunos ejemplos de los no metales está el hidrógeno, que solo se mantiene en estado gaseoso en nuestra atmósfera y unido al hidrógeno en estado líquido, unido al oxígeno, perdón, en estado líquido lo encontramos en el agua. El carbono es la base de la materia orgánica. Usted está hecho de carbono, yo estoy hecha de carbono e hidrógeno. Entonces forman todos los compuestos orgánicos para la base de la vida. Entonces esto los vamos a encontrar en los seres vivos. Y también en el grafito que está en la punta de su lápiz. Ahí también hay carbono. Nitrógeno también forma parte de los, por ejemplo, los compuestos orgánicos. Los aminoácidos tienen un grupo amina que tiene nitrógeno y forman las proteínas de nuestro cuerpo. Entonces los encontramos en la materia orgánica. ¿Qué decir del oxígeno? Es un gas necesario para la vida. En la atmósfera se encuentra como O2, oxígeno, y como O3, ozono, en la capa de ozono. Entonces el oxígeno es necesario para los seres vivos, pero no es igual al metal, ¿verdad? El cloro, que por lo regular está en estado gaseoso. ¿Alguien iba a preguntar algo ahí? ¿No escuché muy bien? No, señor. Solo que lo silencie, dijeron. Ah. Es que si hay mucho ruido, o sea, hay un ruidito ahí. Bueno, le voy a dar silenciar aquí a todos. Yo creo que ya apagó su micrófono porque ya no me salió aquí el control. Muy bien. Entonces, estábamos hablando, ¿verdad? De todos estos. El cloro es importante. ¿Hay cloro adentro de nuestro cuerpo? Por supuesto que sí, de forma natural. Es un electrolito igual que el sodio y el potasio. Pero sodio y potasio son metales y cloro es no metal. Y el azufre, ¿verdad? El azufre lo vamos a encontrar en el que da la coloración, por ejemplo, en los volcanes. Se libera mucho azufre en forma gaseosa. Nos lo venden en artículos de limpieza, un jabón de azufre para el acné, asepsia, aquí vamos a hacer propaganda. Entonces lo vemos de esta forma, son elementos no brillantes, malos conductores del calor y la electricidad, todos esos son no metales. Y llegamos a los que pues ni se deciden qué son y no sabemos también específicamente qué son porque tienen características de ambos, que son los metaloides. Escríbale ahí, por favor, que su otro nombre son anfóteros. Son metaloides o anfóteros. Entonces, estos pues tienen características tanto de metales como de no metales. Y son los que encontramos en esta línea en zigzag desde acá, desde el grupo 13. El grupo 13, el 14, el 15, el 16 y el 17, pero solo estos que están aquí. Entonces tenemos, bueno, aquí tengo varios elementos, no tengo solo no metales. Incluso no tengo ¿Cómo es que se llamaban? Metaloides o anfóteros. Voy a quitar esto ustedes porque no hay ningún anfótero ahí. Solo el boro. Vamos a recortar. El talio tampoco. Ahí está. Bueno, dejemos al boro como exponente de este grupo. Entonces, los metaloides o anfóteros los vamos a encontrar a lo largo de esta línea en zigzag que divide a los no metales de los metales. ¿Quiénes están ahí? El boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio, el polonio y el astato. Estos son los únicos metaloides o anfóteros que hay en la tabla periódica. Ahorita vamos a ver una característica de ellos. Entonces, a ver, ¿cuál es el otro nombre? Metaloides o Anfóteros. Muy bien, esa es pregunta de examen solo porque cuesta esa palabra. Gracias, pregunta de examen. Metaloides o anfóteros.
Imagínate qué fácil, solo le pregunto, ¿cuál es el otro nombre de los metaloides? Ah, anfóteros, y ya estuvo. Ya, 15 puntos. No, realmente el parcial, este primer parcial es bastante sencillo, porque con que usted tenga su tabla periódica a la mano, creo que ahí está todo. No le puedo prohibir no tenerlo porque ahorita no ha tenido la suficiente práctica como para ya saberse de memoria todos los elementos. Bueno, entonces vamos a recordar aquí. Los metaloides presentan algunas propiedades que son típicas de los metales. Algunos pueden conducir la electricidad. Ajá. La interrupción. Yo tengo Sí, una duda en la tabla periódica. Acá Ajá. aparece, yo tengo la que usted tiene, la Sargent-Welch. Ajá, esta. Yo tengo una pregunta. ¿Los metales de bloque P, cuáles son esos elementos, señor? Los metales del bloque P. P. Sí, es que dicen aquí después de metales de transición, como que color azulito más o menos. Ah, los metales del bloque P son los más azules, ¿va? Ahí está el aluminio, el galio, el indio, estaño, telio, el plomo y el bismuto. Están diferenciados porque ya están como en esa línea entre los anfóteros y los metales. Por ejemplo, acá el bismuto y todos estos tienen algunas características que los diferencian de los de transición interna. Estos son de transición externa. Entonces están fuera de este bloque y están abajo de los representativos. Más que todo es por eso. Sí, aquí la tabla trae bastante identificación y sí, estos vienen de un color distinto. El bismuto, por ejemplo, si usted ha tomado peptobismol, pues ahí va el bismuto. El plomo, pues que es un metal bastante diferente, tienden a tener características propias, pero ya están como agarrando algunas características de los metaloides, pero no llegan a metaloides, todavía los clasifican como metales. Los del bloque P son estos que están aquí, cabal abajo de la escalera, que si lo ven aquí en esta imagen están de amarillo fuerte los metales de transición interna y de amarillo suave los del bloque P, porque estos ya tienen algunas características de los metaloides, pero todavía se clasifican como metales. Por eso es que están ahí. Bueno, vamos a terminar, que ya casi es hora. Los metaloides o anfóteros presentan propiedades típicas de los metales y otras que son de los no metales. Por ejemplo, son mejores conductores del calor y la electricidad que los no metales. O sea que entre, por ejemplo, el nitrógeno y el silicio sí conduce el calor y electricidad, mejor que el nitrógeno, que es un no metal. Pero si comparo al silicio con cualquier metal de transición interna, cobre, níquel, cobalto, el silicio se queda atrás. Entonces sí conducen el calor y la electricidad, pero no tan bien como los metales, pero tampoco tan mal como los no metales. O sea, están intermedios. Son semiconductores. O sea, la conducen, pero no tanto, porque pueden modificarse para actuar como conductores o aislantes. O sea que yo puedo trabajar estos metaloides o anfóteros de tal manera que se vuelvan conductores o que ya no permitan el paso de calor y electricidad. Entonces, son bastante maleables en ese sentido. Aquí tenemos algunas... bueno, esto ya no. Esto lo vamos a cubrir. Ahí está. Eso ya no me interesa. No se movió. Bueno, y aquí, a ver, ¿quién es este señor que les puse una ilustración acá que encontré y le quité el fondo para que pudieran ver? Un viejito. ¿Quién es? Sí, pero ¿quién? Dmitri Mendeleev. Muy bien, practiquen ese nombre porque... No, él ya no te trae regalos para Navidad. Entonces Dmitri Mendeleev lo tenemos que recordar porque es gracias a él que se creó la primera tabla periódica. Apenas con 60 elementos, pero él ya empezó a organizar los elementos químicos según sus propiedades periódicas. Y basándonos en el sistema de clasificación que él hizo para los elementos químicos, es como llegamos a clasificar ya los 118 elementos de los que tenemos conocimiento actualmente. Entonces, esto es pregunta de examen de parcial y de final.
a quien le debemos la tabla periódica, a Dmitri Mendeleev. Muy bien. Ahora sí, por si está copiando algo de ahí. Hasta aquí llega el contenido para el primer parcial y ya con lo que platicamos hoy creo que ya puede terminar esta hoja de trabajo. Esta es su actividad de reforzamiento número 3 y la espero hecha para el día del parcial, por favor. Entonces ahí Pero ese vamos señor va a tomar a... captura. Ese va a tomar captura. Pero Va. no toma. Le O voy sea, a... esta es la última, sí. Digámoslo así. Esta es la última, no, porque vamos a seguir trabajando, pero es la tercera hoja, la tercera actividad de reforzamiento del contenido para primer parcial. O sea, miren, el primer parcial está fácil, es solo que me describa elementos, que los encuentre en la tabla, que escriba el símbolo, que el número, el nombre, si yo le doy símbolos. Entonces realmente el parcial es bastante sencillo. Entonces, espérenme, voy a detener la grabación aquí termina la clase de química 2 para quinto diversificado. Detener.